Radio Tecnológico presenta Desde el Emparrillado, entrevistas, análisis y comentarios. Jorge Torres le presenta a todo lo relacionado al mundo del fútbol americano en México y Estados Unidos. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amables aficionados al fútbol americano. Estamos en una emisión más de su programa Desde el Emparrillado. El día de hoy tengo el gusto de continuar con estas cápsulas de históricas sobre entrevistas a miembros de la SAFANAL, la organización que es SAFANAL, Salón de Fútbol Americano Nacional. Eso significa SAFANAL, y tenemos el gusto ahora de tener en los micrófonos del programa Desde el Emparrillado, cediendo el espacio a SAFANAL, al coach Jaime Contreras Valdés. Nos platicará un montón de anécdotas y de pues cosas interesantes del coach. Estamos aquí con ustedes en su programa Desde el Emparrillado. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bueno que nos vuelven a escuchar. Este es el segundo programa que hacemos de parte del SAFANAL. ¿Qué es SAFANAL? El SAFANAL es el Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano, el cual está presidido por el señor Juan Castillejos, que próximamente vamos a tener en este estudio para que nos cuente todo el proceso de la creación del recinto que vamos a tener como Salón de la Fama. Como siempre me acompaña mi buen amigo David Valdés. Muchísimas gracias, Radio Escucha. Acuérdense, el Tecnológico de Saltillo, a través de su estación de radio. Hay una trivia el día de hoy donde buscaremos de alguna manera apoyar y seguir contribuyendo con el fútbol americano. Pues muy bien. Le damos ahorita en este programa, tenemos un invitado de alto calibre en cuanto al fútbol americano, historia del fútbol americano. Él es un entrenador muy exitoso de los Buitres. Como todos ustedes saben, los Buitres son los padres del fútbol americano aquí en Saltillo. Y me da mucho gusto y le damos la bienvenida a presentar al coach Jaime Contreras Valdés. Buenas tardes, coach. Buenas tardes, gracias por esta entrevista, por el espacio que nos dedican para el deporte que nos apasiona. Un agradecimiento a SAFANAL, ¿verdad? Y a las personas que componen esto, que hacen posible estas entrevistas. Quisiera antes que todo pues presentarme, ¿verdad? Yo fui head coach en Anarro por 38 años, 8 meses y 2 semanas, el cual le dijimos adiós al deporte de mis amores. Entonces nos dan la oportunidad aquí de una entrevista y pues estamos a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, coach. Y que bueno, pues la verdad queremos que nos platique tantas cosas que trae usted. Nos comentábamos que por ahí usted también fue coach fundador de la FAIS por allá del año 72, 73. Ahorita más adelante que nos platique. David. Sí, coach, pues para empezar esta entrevista, yo creo es importante regresarnos un poco la historia de su persona. Yo creo que usted conoce tantas historias de fútbol americano dentro de la localidad, pero empezamos por su persona. ¿Qué fue a lo que lo llevó a usted a empezar el fútbol americano? ¿Desde qué épocas empezó a jugar hasta antes de ser entrenador? Bueno, mira, pues traíamos el gusanito nosotros del fútbol americano. Mis familiares políticos ya jugaron con Ateneo. Tuve yo la oportunidad de ingresar ahí a secundaria en aquel tiempo. Entonces, pues siempre con la pica del fútbol americano. Entonces nos da la oportunidad el coach Juan Lobato en 1968, recordando que en esa época había 2 temporadas anuales. Una que empezaba en marzo y la otra en septiembre. Siendo pues los equipos fundadores aquí en Saltillo, ¿verdad? El Antonio Narro, el Tecnológico de Saltillo y el Ateneo Fuente. A 2 vueltas por temporada, ¿verdad? Cada equipo. Eran unos clásicos apasionantes, eran unos clásicos por muy los equipos como estuviéramos, ¿verdad? Era clásico siempre. El hecho de ser contrincantes, pues era un clásico y no había para dónde hacerse. Entonces tuvimos la oportunidad, les digo, de jugar el segundo semestre de 1968. Nos dio la oportunidad el coach Juan Lobato de empezar a ingresar en el equipo de intermedia del Ateneo, ¿verdad? Entonces así fue como empezamos nuestra historia en el fútbol americano. Posteriormente, hasta el 69, que dejó el equipo de Ateneo, el coach Lobato, que llega Jorge Castro.
Entonces, 69-70 estuvimos ahí con el coach Castro. 71 fuimos en el primer campeonato de Jorge en su época. 72 fui capitán del equipo daneses, y ahí es donde el coach Castro nos invita a participar para coachar los primeros equipos de infantil, ¿verdad? Les comentaba yo aquí a los compañeros que dividieron a Saltillo en dos partes: del Allende, el B. Carranza, que antes era Boulevard Constitución, hacia el oriente fue el equipo Boxer, y a el poniente era el equipo Águilas Moradas. Entonces, varias personas muy entusiastas, el padre Chapo, Jorge Castro, Carlos Ayala, Oscar García, egresado aquí del TEC de Saltillo, son los que tuvieron esa idea magnífica, esa idea que hasta ahorita ha dado unos frutos pues enormes, ¿verdad?, para el fútbol americano de todo el estado y de muchos lados, porque mucha gente egresados del fútbol americano infantil han jugado en TEC de Monterrey, en Tigres, en todas esas instituciones que le vienen a dar lustre al fútbol americano. Entonces, así fue como mis inicios de coach en el equipo Águilas Moradas, en la categoría Ardillas, en la cual quedamos campeones en primer año, ¿verdad? Pues toda una historia, coach. Y nomás para que vean el calibre de personaje que tenemos el día de hoy, es uno de los privilegiados. Fue entrenado por el coach Juan Lobato, fue entrenado por el coach Jorge Castro y fue entrenado nada más que por el Jackie Heredia. 3 pilares grandiosos del fútbol americano aquí en Saltillo. ¿Y cómo fue su incursión, coach? Después del Ateneo, ahí fue donde usted decide de alguna manera pasar a jugar al equipo del Antonio Narro. ¿Qué fue lo que lo buscó que irse a esa gran rivalidad que en aquellos años existía entre el Ateneo y la Narro? ¿Qué fue lo que lo llevó a decir, yo voy a jugar con Buitres? Pues fue la motivación, nosotros, mi familia siempre fue gente de campo, fue gente pues ligada a mi abuelo, a huertas, a sembradíos de maíz, en todo eso. Él fue una persona de Arteaga. Entonces yo creo que ya traíamos ese ejemplo de ahí. Vamos nosotros, a la Narro en 1973, pues como novatos, ¿verdad?, de pelones allá al Antonio Narro, y llevábamos nosotros un historial de triunfos, ¿verdad? No muy lejano el campeonato de la Primera Liga del Centro en 1973, la del 71. Entonces llegamos fresquecitos a la institución, donde pues llegando no nos trataron muy bien, ¿verdad?, por ese hecho. Pero pues nos gustaba ahí el ambiente, la carrera, a gritos y sombreras como quiera aguantamos el primer año. Ahí tuvimos varios altercados con cierta gente, ¿verdad?, pues por el hecho de ser veteranos y todo. Entonces, como dijo aquí el compañero, yo tuve la oportunidad de participar con esos 3 coaches, ¿verdad? Ahí fue mi entrenador, don Antonio el Jackie Heredia. Diferentes formas de ver el fútbol americano, los 3 personajes aquí comentados. Recio, el señor, era o no era, con él nada más, no había ajustes, era puedes o no puedes, y pues tenías que hacerla, no había de otra forma. Entonces ahí pasamos nuestros primeros 2 años en el equipo hasta el 75, que dejé de jugar. En ese tiempo llega un coach muy, muy querido también en el ambiente del fútbol americano aquí en Saltillo, que fue el ingeniero Guillermo Matos Morales. Él venía de Chapingo, estuvo aquí en el TEC de Saltillo también, y creo que en Lobos un tiempo. Entonces era otro tipo de enseñanza, otro tipo ya más abierto, ¿verdad?, con más técnica. Por ahí, por el 76, llega el coach Manuel Vázquez, que le vino a dar una revolucionadita al fútbol americano, que andamos un poquito atrasados, ¿verdad? Y nos dice que el fútbol, ¿verdad?, se jugaba más que todo era con el corazón, ¿verdad? La técnica era 60% y el 40% restante era corazón y deseos. Entonces yo creo que eso fue lo que le aprendimos. Me invitan a formar parte del coachado de la Narro en 1976. Fui coach yo hasta 2012, por ahí fue cuando ya dejé ya el equipo y me retiré, ¿verdad?, con muchas satisfacciones de la universidad, del Ateneo, de los equipos que formamos parte, como fue Ateneo, Zaraperos,
y en Anarro, ¿verdad? Que jugamos el equipo de Zaraperos conformado por gente de las instituciones aquí del TEC de Saltillo, del Narro y de Ateneo. Entonces se logró un campeonato muy significativo para la ciudad de Saltillo, porque era la primera vez que se amalgaban en un equipo 3 instituciones y exactamente hicimos un papel muy decoroso en ese equipo de Zaraperos. Entonces fue mi participación como jugador activo, ¿verdad? En el fútbol. Qué bien, qué bien. Hay algo que todos los entrenadores siempre les apasiona dentro del fútbol americano, y yo creo por eso pasan la mayoría de ser un jugador a ser un entrenador. ¿Usted qué fue lo que le llamó para pasar de esa parte, de ser un jugador a terminar su elegibilidad dentro del emparrillado, ahora pasar a la siguiente etapa de ser entrenador? ¿Qué fue lo que le llamó? ¿Qué fue lo que lo hizo ser entrenador de fútbol americano? Yo creo que el cariño por el deporte y aparte se conjugaron dos cosas: la oportunidad que me dio el coach Vázquez, el coach Gallo, a otro compañero y a mí, Alejandro Solís, muy, muy querido coach también aquí, nos dio esa oportunidad y vimos la oportunidad de pues algo de aprenderle, algo de meterle ganas, de estar con los muchachos en un sentido, comentando yo con los compañeros, les decía que mucha gente de la universidad venía del sur, venía de los estados del centro, del Bajío, de todo eso, sin saber perfectamente de qué se trataba el equipo. Yo les comentaba una anécdota de 2 hermanos de Guanajuato que me dijeron: oiga, coach, ¿y esta montura cómo me la pongo? Le dije: usted la póngasela con las cintas para adelante y vamos a echarle ganas. Entonces, esa satisfacción que te daba, la enseñanza a los muchachos, el aprendizaje que tuvimos con el coach Vázquez, pues nos motivaba a seguir adelante, ¿verdad? Íbamos con TEC de Monterrey, era pariente político Frank González mío, entonces había las puertas abiertas en varias instituciones. Entonces, a la par, yo trabajé aquí en gobierno del estado en una fábrica de alimentos balanceados que me daban la oportunidad de irme a la Narro. Pero en sí, lo que disfruté yo de mi carrera, el agradecimiento que tengo con la universidad, fue eso: el haber estado generación tras generación durante 39 años, 8 meses y 2 semanas, estar con los muchachos, enseñándoles, diciéndoles, explicándoles. Y el máximo orgullo es no el hecho de que fueran jugadores, sino que fueran profesionistas. Hicimos esa parte noble, esa parte que nos correspondía como profesores, de sacar muchachos adelante en muchos sentidos. Entonces yo estoy muy agradecido con la Narro, con la institución, por haber estado en esa oportunidad de tener el equipo allí. Muy bien, coach, qué importante mensaje nos está dando el coach para todos los coaches actuales. Lo importante del fútbol americano no es crear buenos jugadores, sino crear buenos profesionistas y buenos seres humanos, que ese yo creo que fue lo básico para que se creara el fútbol americano aquí en Saltillo. Sí. Hace rato, platicando fuera del aire, nos estaba comentando la parte importante de todo entrenador, de la forma en que ha estado evolucionando el fútbol americano y capacitándose. Dentro de ese ramo de la capacitación, coach, es necesario evolucionar, es necesario adaptarse, es necesario cambiar, traer gente fresca, gente con experiencia. Usted como entrenador, su staff de coacheo, ¿cómo lo conformaba? Bueno, yo tenía compañeros de mucho alto nivel. Le estaba diciendo el coach Alejandro, el coach Alfredo García, Memo Galván. Entonces fueron exjugadores también de la Narro, que ya conocían el sistema, que conocían la idiosincrasia del equipo. Entonces no batallamos en la adaptación para eso. Entonces sí teníamos clínicas, te digo, íbamos a TEC de Monterrey, aprovechando la relación que había con el coach Frank González. Teníamos la gente adecuada, teníamos pues la forma de hacer las cosas, el apoyo de la administración, ¿verdad? Con el ingeniero Alvarado, con los exrectores, que yo siento que ahorita es lo que está faltando en varias instituciones, que se interesen más las autoridades por el deporte en sí. Yo digo también una opinión muy mía. Yo creo que desde el fútbol americano infantil es donde tenemos que formar los mejores coaches. ¿Por qué? Porque si un niño viene con las bases erróneas del fútbol americano, vamos a seguir con esas bases. Yo creo que nuestros mejores coaches en infantil son los que deberían de estar en las categorías más pequeñas, darles las instrucciones óptimas, las que deben ser para poder salir adelante de ese deporte. Comentando con los compañeros, decía yo
que le falta más apoyo a la FAIS para con los clubes que están un poquito quedados, que tienen entrenadores de las fuerzas básicas, Mosquitos, no sé qué más abajo, que son coaches de ardillas, coaches que a lo mejor les falta un poquito más a ellos. Entonces yo difiero un poquito, meter los mejores coaches en las categorías inferiores para que vayan con las mejores bases conforme vayan avanzando. Excelente, mi coach. Hace poco platicábamos que la Narro, a través de todos estos años que ha estado dentro del fútbol americano, fundador del fútbol americano aquí en Saltillo, y yo creo en gran parte del país, y nos encontramos que ha habido muy pocos head coaches dentro de la Narro. Cuéntenos cuántos head coaches ha existido, donde usted fue uno de ellos y pilar de los que está. Sí, yo, en mi opinión, y recordando a la gente, han sido 8, ¿verdad? Desde con el coach Bob Esquerra, el coach Águila, el coach Cunano, el Jackie Heredia, el Gallo Vázquez, un servidor, Juan Javier González y Roberto Cepeda, ¿verdad? Entonces, hemos nosotros tratado de cierta forma ayudar, estar al pendiente del equipo. Yo me retiré hace 2 años. La Piquita no la abandona, no te deja dormir muchas veces en pensar en cosas que ya no te corresponden, pero que con el agradecimiento, como le repito, a la universidad, pues sí sientes ese temor, ese de no ver a la universidad en los lugares que debe de estar, ¿verdad? De hecho, es una historia muy fructífera de campeonatos, es un gran equipo como todos los demás, ¿verdad? Pero vemos que hay cierta contraposición, inclusive en los mismos horarios de la universidad, que no permite que los muchachos desarrollen ese deporte. Pero te digo, yo creo que es ahí también la universidad y los directivos que tomen cartas en el asunto, que les interese más el deporte, no nomás tenerlo por tenerlo, ¿verdad? Entonces, dentro de todos esos coaches, yo creo que todos en su momento, pues sí recibimos el apoyo de las autoridades, pero sí se requiere que estén más al pendiente del deporte, y yo lo hablo en personal por el fútbol americano, ¿verdad? Así es. Muy bien, coach. El día de hoy tenemos de regalo 6 cachuchas, 5 de Águilas Blancas del Politécnico y 1 de la Narro. Vamos a tener una trivia para puros conocedores, expertos, dentro del fútbol americano. Queremos que nos den el primer campo de práctica de la Narro, dónde estaba ubicado, en dónde entrenaban los buitres por primera vez. Por ahí me comentan que a un lado del edificio alemán. A ver si saben dónde queda, cómo se llamaba, cómo le decían. Llámenos al 8441-869104. Repito, 8441-869104. Y continuando con el coach, ¿nos podría decir, usted estuvo involucrado en el coacheo de la Liga Mayor, aquellos campeones del 78? ¿Nos podría dar su experiencia como entrenador de ese equipo? Mira, se conjuntaron varias ¿cómo te diré? Situaciones, ¿verdad? El coach Vázquez llegó con todo el gas, ¿verdad? A echarle ganas aquí, venía de Chapingo, llegó de cierta manera, vamos, no tan directo, porque las personas que fueron a buscar un coach, iban por un coach de la Cruz, creo que es apellida, ya estaba involucrado en otro equipo ahí en México. Entonces recomendaron al coach Vázquez, ¿verdad?, que estaba libre en ese tiempo. Se habla con él, se lo traen aquí a Saltillo, y te digo, le aprendimos mucho, bastante, era muy técnico. En su momento el sistema que se practicó en la Narro, pues era lo que traía los Jaguares de la Universidad de Houston, ¿verdad? Él tenía mucho contacto con el coach allá. Entonces nos lo implementó, nos dejó, y se conjuntaron muchas cosas. Llegó una gran camada de gentes de Ateneo, de Monterrey, de varios lugares ya jugados en posiciones claves, que fue lo que le cayó exactamente, ¿verdad? Más los conocimientos de él y la gente que se hizo en un equipo de novatos, dieron con el tiempo y el movimiento exacto para tener ese equipo campeón, ¿verdad?, de 1978. Incursionamos en Liga Mayor 1979 con ese equipo. Yo siento que se hizo muy buen papel. Era exactamente el mismo equipo, ¿verdad? Claro que en una categoría más superior, de más contacto,
más técnica en otro. Pero en sí el coacheo, le digo, era en ese tiempo de lecturas, había en ese tiempo más estáticas las defensas, podías bloquear mejor, podías identificar a tus hombres más fácil, ¿verdad? Ahora son de mucho movimiento, de mucho bloqueo de alcance, de mucho cruce. Entonces, yo comentando con los compañeros también les decía yo que ahora el fútbol americano es mucho más físico. Ya es más de habilidades, más de fortaleza, ¿verdad? Entonces, antes tenías una jugada específica y ibas por ahí. Ahora empiezas en un lado, terminas en otro, por la variedad de los jugadores en cuanto a su calidad, en cuanto a su movilidad, en cuanto a su forma de correr la bola o de abrir los huecos. Gente muy grande, muy pesada. Entonces, yo siento que esa es mucha diferencia al fútbol anterior, al que se está jugando ahorita. Así es, muy bien. Oiga, como ya encarrilados, ¿nos puede platicar de dónde nació el apodo de los buitres? ¿Cómo se dio? Bueno, hay dos versiones, ¿verdad? Una media chusca, otra sería cierta, y la original, desgraciadamente, no la sabemos. Pero nos platicaba y nos comentó una vez el ingeniero Alvarado, más enterado de eso, que después de una práctica de los primeros equipos, pues el cansancio normal, el apetito y eso, se meten al comedor, entonces ya estaban pues ahí metiéndole la comida y a esto y lo otro, y pasa un compañero. Dice, ay, comen como buitres. Y supuestamente de ahí nació el apodo, ¿verdad? Y otros nos dicen que originalmente es porque en las nogaleras, en las arboledas ahí de la Narro, llegaban muchos buitres ahí a dormir, ahí se quedaban, emigraban al cañón de San Lorenzo, daban vuelta y en la tarde regresaban, ¿verdad? Entonces, hay esas dos versiones, pero para mí es la segunda, ¿verdad? Por la cuestión de los animales, de los buitres que llegaban ahí a dormir a las nogaleras, a la arboleda de la Narro, ¿verdad? Falta nomás una versión original que necesitamos de verla, saber la cuál sería. Bueno, pues nos daremos a la tarea de seguir investigando esa situación. Les recordamos, amigos, la trivia, el primer campo de práctica de los buitres de la Narro, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde estaba ubicada en ese tiempo? Bueno, ahí tenemos el regalo de 5 cachuchas de las Águilas Blancas y una de la Narro, para que nos llamen. Agradecer también este espacio, gracias al Tecnológico de Saltillo y al director, el ingeniero Arnoldo Solís, por ofrecernos este espacio de poder estar transmitiendo a todos ustedes las facilidades de vida real del fútbol americano y la complejidad de este deporte. Es un deporte que ha traído grandes héroes y grandes personalidades dentro de la comunidad a nivel nacional. ¿La Narro tiene alguna gran personalidad que haya sido reconocido, dirigido, mandado, que podamos nombrar de tantos que ha existido? Yo digo que sí. Hay muchas personas muy interesantes a nivel profesional, ¿verdad? Gente muy, que en su carrera, en sus negocios, han destacado a nivel nacional. Tenemos el caso de un, que fue quarterback aquí de Ateneo, después fuera allá, que fue agregado de la Embajada de México, después estuvo en Israel, estuvo en Inglaterra, de cuestiones agrícolas a nivel mundial. Se me va el nombre ahorita, que fue quarterback ahí en la Narro también, se le hizo un homenaje. Sí, próximamente lo vamos a tener. Estuvo, ¿cómo se llamaba que eran de Tamaulipas, el de otro hermano, no lo recuerdo bien, pero es una persona muy encumbrada en cuestión profesional, ¿verdad? Está un José Luis Verdín, que fue director de Acerca. Hay gente que ha trabajado en gobierno federal, o sea, en puestos buenos, claves, y que nunca han negado la cruz de su parroquia a ser buitres, y tenemos esa satisfacción, ¿verdad?, de haber convivido con gente que a nivel internacional han estado pues participando, ¿verdad?, y egresados orgullosamente de la Narro. Y permítame, si me recuerdo ahorita, a ver si por ahí lo tienes, ¿no? Sí, ahorita como no, ahorita le pasamos el nombre. Qué importante saber que el fútbol americano, dentro de cada una de las facultades, cada una de las instituciones a nivel nacional, tiene esa gran virtud
de poder tener grandes jugadores y tener también grandes profesionistas, porque a final de cuentas el deporte es la parte complementaria de un estudiante. Pero sin esa parte complementaria no se generan las grandes fraternidades que se ha generado el Antonio Narro y que es muy reconocido, que han impulsado grandes proyectos y al interior de ahí de la Narro. Se parece que por ahí tiene ya el nombre de esta gran personalidad. Sí, mira, ya ahorita pudimos ahorrar por aquí, es el ingeniero Guillermo Ortiz Ferrara, un excelente quarterback en la Narro. Y te digo, profesionalmente es una de las personas que más han destacado a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, perdón por el lapsus, pero hay mucha gente, como les digo, compañeros que tienen compañías propias muy grandes, inclusive contactos a nivel en Estados Unidos de productos químicos de que a nivel escolar destacaron, ¿sí? Y que tienen ahorita pues negocios pues casi en muchas partes del mundo. Esas personas en África, en México, en Estados Unidos, que es un mercado muy competido, pero que a grito y sombrerazos sus productos, cosas las han establecido en esos lugares, pero que, como digo, profesionalmente son unos triunfadores, ¿verdad? Excelente, mi coach. Yo creo a veces nos falta nombres y espacios para poder reconocer a todos los grandes personalidades dentro del fútbol americano y más de una institución que ya tiene ¿cuántos años, mi coach, teniendo ahí en el fútbol americano? Pues ya va a completar 71 y 95 ya casi también de su fundación en 1923. Imagínense toda la historia que tiene la Universidad Antonio Narro y dentro del fútbol americano aquí mismo. Desgraciadamente el fútbol americano a nivel internacional, la NFL ha terminado con un supertazón excelentísimo donde se definió como última jugada donde un pase no fue completado. ¿Qué cree como coach que le hubiera faltado o que las Águilas hubieran sido más dominantes en este Super Bowl? Yo creo que de haber jugado como jugaron el tercer y cuarto, más bien el cuarto, yo creo que otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Si nos ponemos a ver los aciertos y los errores, pues el fútbol americano está hecho de eso también. Si todo no hubiera errores, pues todo el mundo ganábamos, entonces ahí estará muy difícil. Entonces ahí se da uno cuenta que hasta en los profesionales se cometen errores, a lo mejor no de cabeza, físicos. ¿Qué pasó con el pase a Tom Brady? En sus manos lo tuvo y ahí estuvo el campeonato, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, pues son partes del fútbol, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo no tuve favorito, a mí los acereros pues nos los dejaron antes. Entonces, qué bueno que hay un nuevo campeón, un refresco, ¿verdad? En el campeonato. Y afortunadamente tenemos, yo creo que Águilas para rato, ¿verdad? Y ojalá lleguen equipos nuevos, son cíclicos. Estuvo Vaqueros un tiempo Delfines de Miami, estuvo un tiempo Acereros, Raiders de Oakland, y ahora ya le tocan a los equipos, ¿verdad? Que se van renovando, que van haciendo, pues más que todo, es un negocio en Estados Unidos y que le están invirtiendo dinero. Muy bien. Pues les recordamos la trivia, llámenos al 8441-869104 para que nos digan cuál fue el primer equipo de prácticas que tuvieron los Buitres de la Narro. Llámenos, los esperamos. Agradecerles a todos los radioescuchas por esta oportunidad de conocer a un gran coach del Antonio Narro, un gran jugador y una gran persona que ha tratado de unificar el fútbol americano en todas las virtudes, empezando en el Ateneo Fuente y después emigró al Antonio Narro. Entonces, muchísimas felicidades, coach, miembro del Salón de la Fama, inmortal dentro del mismo, de grandes inmortales, que más adelante buscaremos esa oportunidad para seguir compartiendo el tiempo con usted. Gracias por invitarme, les agradezco. Yo creo que la centralización, eso van a tener sus bemoles, por qué sí, por qué no. Entonces, yo creo que la situación es que esto siga, reconocer a las personas, reconocer su labor dentro del fútbol americano y más que todo reconocer a los jugadores como personas. Yo creo que ahí parte mucho del éxito a nivel personal, a nivel profesional
y como jugadores. ¿Por qué no confiarnos? ¿Por qué no meternos en la cabeza que es un deporte, que lo disfrutamos, que todo el mundo tratamos de hacerlo mejor, cada quien en su tiempo, en su posición, nadie quería perder, nadie quería hacer las cosas que no fueran? Entonces, esa enseñanza, tratar de hacer las cosas no perfectas, porque no hay cosas perfectas, pero sí esforzarnos a hacerlo mejor, esa enseñanza nos da el fútbol americano. Muy bien, pues muchísimas gracias, coach, por su visita. Lo esperaremos próximamente. Y recordamos que el ganador de la trivia de la semana pasada fue el ingeniero Juan Manuel García, el que se ganó el jersey que regalamos de aquí del Tecnológico, para que pase a recogerlo aquí a la estación. Y recordarles también que tenemos ahorita de regalo 5 cachuchas de las Águilas Blancas del Poli y una cachucha de la Narro, para que nos llamen al 8441-869104. Muchísimas gracias, David. ¿Algo que quieras agregar? Nada, Oscar, esperando que esta información de viva voz de un gran inmortal del fútbol americano y un gran miembro del Antonio Narro sea escuchada por todos ustedes y conozcan la verdad que él ha generado a través y todo lo construido. Sigamos caminando sobre eso, impulsar el fútbol americano desde sus bases, como él lo hizo a través de la Asociación de Fútbol Americano Infantil hasta Liga Mayor. Muchísimas gracias por todos. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana y recuerden que Zafanal, la única intención es unir a los grandes exjugadores de toda la nación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al coach Jaime Contreras Valdés, de ex gran coach de los Buitres, que estuvo mucho tiempo con ellos, una leyenda también dentro del fútbol americano aquí en Saltillo. Gracias a la gente de Zafanal, a Oscar, a David, que también estuvieron con nosotros aquí en su programa Desde el Emparrillado, y seguiremos con más de estas cápsulas en el transcurso de estos días, de estas semanas, aquí en su programa Desde el Emparrillado, porque tenemos ese gran gusto de llevar hasta ustedes las voces de los hombres que han hecho del fútbol americano algo que es bastante bien apreciado aquí en la ciudad de Saltillo, única ciudad en México, fuera de la Ciudad de México, que pues ya sabemos que es muy grande, pero la ciudad de Saltillo ha sido la única ciudad que, a pesar del tamaño que no es una ciudad más que mediana en México, sin embargo llegó a tener 3 equipos en la categoría mayor de la UNEF. Así es que vamos a seguir escuchando estas grandes anécdotas de los grandes coaches y las grandes leyendas que han estado en Zafanal y que están ahora en Zafanal y que están también presentes en el corazón y en las vivencias y anécdotas de todos los saltillenses amantes del fútbol americano. La próxima semana estaremos con más de estos grandes hombres, de estas cápsulas de Zafanal, y yo los espero la próxima semana cuando hablemos de más de fútbol americano. Soy Jorge Luis Torres Guajardo. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Es así como hemos llegado al final de esta emisión. Lo esperamos el próximo sábado a las 2:30 de la tarde por Radio Tech 100.1 de la banda de frecuencia modulada. Hasta entonces.